Vamos a acercarnos, en primer lugar, quiero que hagamos una lectura en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, que va a servir para introducirnos en nuestra exposición de Efesios. Colosenses, capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y ahora pasamos a Efesios. Vamos a centrar nuestra atención en 3 versículos. Capítulo 1, y leemos en el versículo 20, así: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Todo este pasaje, que es como una sola frase que Pablo quiere expresar de su petición de oración, de intercesión por los efesios, donde podemos ver y compartir de las muchas bendiciones de Dios para su iglesia, nos dice que somos alumbrados, es decir, iluminados por el Espíritu. ¿Para qué? Dice, para saber diferentes cosas. Por una parte nos dice para que pudiéramos tener sabiduría y revelación para el conocimiento de Dios, entendimiento, y luego además dice para que tengamos esperanza y que sepamos no solamente de esa esperanza, sino las riquezas de nuestro Dios. Así que hay mucho que nosotros podemos estar recibiendo y teniendo de parte de nuestro Dios. Ahora bien, ante toda esa oferta que se nos da y se nos dice, nosotros deberíamos de estar confiando y esperando en el Señor en toda la manifestación de poder, soberanía que Él manifiesta sobre su pueblo, sobre la Iglesia en particular, a través de la palabra. Aquí alguien ha tenido un pequeño desmayo. Ahora, lo que Pablo quiere todavía garantizar y mostrar es algo que es importante para nosotros hoy. ¿De dónde viene todo esto? ¿En dónde descansa? ¿Cuál es la manifestación de su poder? Según la operación del poder de su fuerza, nos dice en el versículo 19, la cual entonces nos introduce en el Señor Jesucristo. Nosotros nos preguntamos, ¿dónde podemos confirmar
todo lo que nos está diciendo acerca de nosotros y de las bendiciones que se nos han anunciado anteriormente. ¿Dónde podemos encontrar la mayor manifestación del poder y de la grandeza de nuestro Dios para que podamos decir esto es una realidad y podemos sentirnos seguros? Ciertamente creemos que lo que dice la palabra es cierto y descansamos en ello, pero Pablo quiere mostrar aún a los efesios y por tanto a todos nosotros mayor evidencia acerca de lo que nos está diciendo y de lo que espera. ¿Cuáles son las credenciales que nosotros podamos tener? ¿Cuál es la garantía que nosotros podamos tener en el día de hoy con respecto a todo ese poder de Dios? Y entonces, tanto como hemos leído en los Colosenses, como lo que podemos ver en el pasaje anterior y todo el capítulo 1 acerca de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo nosotros tenemos todo esto, en donde nosotros podemos ver y podemos tener la seguridad de que Dios va a manifestar y está mostrando todo su poder y toda su gloria. A veces, cuando nosotros nos preguntamos, y lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, podemos decir, ¿dónde está el mayor poder de Dios? Y, por supuesto, podremos decir, pues en la creación. En un tiempo no había nada en absoluto y de la nada Dios creó todas las cosas. Y con eso nosotros podíamos estar satisfechos. Dios es capaz de hacer de la nada todo aquello que nos rodea y hacerlo bien, incluso a su gusto. Pero Pablo no está diciendo, podemos ver el poder de Dios manifestado en la creación y en la perseveración, en el cuidado del gobierno de toda la creación, sino que hay algo más, Cristo. Pudiéramos hablar de una de las manifestaciones que más se repite y se extiende en el Antiguo Testamento, que es la liberación del pueblo de Israel. Estaban esclavos en Egipto por 400 años, nos dice, y de pronto Dios decide liberarlos de una manera tan portentosa y milagrosa que el pueblo de Israel lo tiene que recordar a lo largo de los tiempos. Pero no, Pablo no está hablando de aquella liberación que simplemente era una ilustración de cosas más grandes. A veces podríamos pensar, entonces, el poder de Dios se puede manifestar en la liberación de los espíritus, en cómo Él frena a Satanás, en cómo Él limita el daño que Él pudiera hacer. Ya lo hemos visto en el paraíso, cómo daña a Adán y Eva y por tanto a todo lo que va a venir después, pero Dios lo frena y lo aplasta con su cabeza, pero hay más todavía. Y Pablo tiene que decir, mirar, hermanos de Éfeso y por tanto también los hermanos que nos reunimos en este lugar y en esta mañana, la mayor manifestación, el mayor credencial, la mayor seguridad que nosotros tenemos acerca del poder de Dios manifiesto para todo su pueblo es el Señor Jesucristo. Y cómo Él lo manifiesta, Dios lo manifiesta en Él de las maneras más extraordinarias y más sorprendentes. Y entonces, en estas pequeñas líneas que tenemos aquí, nos da tres cosas, tres asuntos que nosotros deberíamos de considerar, donde vamos a ver el inmenso poder de Dios manifestado en la obra del Señor Jesucristo, que tiene que ver con todos y cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Lo primero que nos dice es, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Bueno, tenemos que detenernos aquí un momento, porque esta resurrección de los muertos no es algo normal y no es la resurrección de los muertos que hemos visto en varias ocasiones a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Ya en la antigüedad podemos recordar cómo el hijo de aquella viuda de Sarepta fue resucitado por la mano del profeta Elías. Y más adelante podemos ver también a Eliseo resucitando a otro niño de entre los muertos. O podemos ver incluso a nuestro Señor Jesucristo resucitando a aquella niña también que estaba muerta, la hija de Jairo, o incluso
el mismo Lázaro. Y podemos decir, eso son acciones extraordinarias. Pero tenemos que recordar que aquellas resurrecciones terminaron después en la muerte, porque fueron resucitados por el poder de Dios, pero volvieron a morir. Cuando Pablo está hablando aquí que Dios manifiesta su poder en la resurrección del Señor Jesucristo, está diciendo algo mucho más grande y mucho más extraordinario, para lo cual nosotros deberíamos de estar convencidos que lo que Dios ha empezado lo va a terminar y que lo va a terminar de una manera poderosa y sorprendente. La muerte del ungido, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte del Mesías que fue anunciado ya en el Antiguo Testamento, en los Salmos 22, por ejemplo, o en Isaías 53. Nos está diciendo en el Antiguo Testamento, y nos dice las Escrituras, que nuestro Señor Jesucristo era lo anunciado para reinar por siempre. Él nos dijo que el descendiente de David tendría su reino perpetuo. Y ahora resulta que nos encontramos en los Evangelios que ese rey esperado está clavado, muerto y enterrado en una tumba nueva. Vamos al libro de Hechos y se nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el autor de la vida. En Colosenses nos dice que Él es el creador. En la creación Él estaba allí creando todas las cosas. Y acusa a los judíos diciendo, vosotros habéis matado al autor de la vida. Y uno, cuando tuviera una limitación del conocimiento de las Escrituras, diría, ¿cómo es posible que la palabra de Dios esté anunciando algo tan extraordinario que Dios va a proveer, Dios Padre va a proveer a un ungido para que nos pueda liberar? Y que ese ungido es muerto y que aquel que estaba con él en la creación de todas las cosas, el autor de la vida, ahora a él le hayan quitado la vida. ¿Cómo podemos pensar que el creador haya dejado de ser? Bueno, la palabra de Dios nos deja con claridad la aclaración de toda esta situación. La Escritura nos dice que nuestro Señor Jesús fue entregado por nosotros para morir. El versículo más conocido que tenemos, que se cita tantas veces, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No simplemente que lo ha dado para que pueda estar en medio de nosotros, sino que lo ha dado con todas las circunstancias, todas las condiciones que pudiéramos pensar o imaginar para morir por nosotros en nuestro lugar. De tal manera que nuestro Señor Jesucristo, cuando está en la cruz, puede clamar aquellas palabras tan profundas, tan serias, emocionales, pero verdades. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y podemos leer lo que tenemos en la carta a los romanos, que Dios ha entregado a su Hijo haciéndole pecado por nosotros. Y entonces nosotros preguntamos, ¿cómo es posible? Bueno, ahí estamos nosotros, ahí estás tú. Sea quien seas, si eres creyente, en esta mañana tienes que recordar que nuestro Señor Jesucristo estuvo durante toda la eternidad unido al Padre y que de alguna manera, por alguna razón del tremendo amor y pasión que Dios tenía para un pueblo que quería formar para sí mismo, tomó a su Hijo, se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo no murió por un accidente, sino que murió por una decisión propia de Dios, el Padre, por nosotros en nuestro lugar. No es algo que se escapara de las manos de Dios, sino que estaba destinado para que así fuera. Y entonces nosotros miramos en esa cruz y no miramos simplemente una víctima donde Dios puede hacer algún tipo de poder para que se levante de entre los muertos y pueda continuar en su vida. No, lo que estamos viendo es algo mucho más extraordinario. Es el plan eterno que Dios tenía. Nuestro evangelio descansa en que nuestro Señor Jesucristo vino para morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Y ahí lo vemos, muerto y enterrado. Pero
no es simplemente la pasión de Dios por su pueblo, el amor que Él tenía para con nosotros, que lo dio a morir en una cruz, sino que ahora tiene que manifestar su poder en la resurrección. Y lo que nos hace el Evangelio es que la resurrección es necesaria y esencial para que nosotros podamos entender y podamos descansar. Esta es la imagen que se nos expresa en el final de los Evangelios. Los discípulos están desanimados, están tristes, están desconcertados. ¿Cómo es posible que nuestro Señor, que era la esperanza, era el Rey prometido, haya muerto en una cruz? Para que unas mujeres al tercer día empiecen a anunciar y ellos vayan a descubrir que el que estaba muerto ha resucitado, como dicen los ángeles. Y entonces toda esa perspectiva que tenían de desánimo ha cambiado en un hálito de poder y de grandeza para un pueblo pequeño e insignificante como era la iglesia en Jerusalén. Así podemos ver entonces, cuando comenzamos en el libro de Hechos, que el poder que impulsó a los discípulos a proclamar el Evangelio es que aquel que a vosotros habéis dado muerte, Dios lo ha resucitado. Y los discípulos, la iglesia de Jerusalén, salió por todos los lugares diciendo que Él está vivo y reina y gobierna. Es la victoria de la proclamación del Evangelio que nosotros tenemos para este mundo que nos rodea. La grandeza, la manifestación más poderosa que pudiéramos imaginar de parte de un Dios como el nuestro, que es santo, es soberano, es omnisciente, es omnipresente, y podemos poder profundizar en los grandes atributos de Dios. La mayor manifestación de la grandeza de Dios es que ha tomado a su Hijo y lo ha puesto en una cruz para morir por nuestros pecados. Y que después de haber dado muerte a su Hijo Jesucristo, Él, Dios, el Padre, lo ha tomado, lo ha entregado, lo ha desamparado para morir en una cruz, lo resucita de entre los muertos. Y entonces nosotros descubrimos que el gran poder de Dios en la vida de nuestra generación en el día de hoy es la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre los muertos. El último enemigo, nos dice la palabra de Dios, el último enemigo, quizá el más grande de los enemigos, que la muerte ha sido vencida. Y nosotros decimos, gloria sea al Señor. No estamos diciendo, bueno, pues el Señor ha hecho un milagro de resurrección. No, lo que estamos diciendo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es que la muerte es vencida. Y que de la misma manera que Él resucitó, volvemos otra vez al pasaje de Colosenses que hemos leído, de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, así nosotros los creyentes nos levantaremos de entre los muertos. Esta es la victoria, esta es la grandeza. Su resurrección será nuestra resurrección también. Su victoria sobre el enemigo será nuestra victoria. Veréis, podéis estar enfermos, gravemente enfermos, quizá en las últimas, quizá incluso alguno que pudiera decir ya estáis para aspirar y que el Señor haga un milagro y os anime, reavive y salgáis otra vez para esta vida, pero al final moriréis. O sea, no es simplemente que podamos decir Lázaro estuvo 3 días muerto y después resucitó, o que pudiéramos decir de la hija de Sarepta o demás para después otra vez morir. No, lo que nos está diciendo es que un día tú te vas a morir y te vas a morir de verdad. Y si el Señor no viene antes, los gusanos te comerán y tú dejarás de ser en tu cuerpo. Pero es aquí la grandeza que nos está diciendo. El inmenso poder de nuestro Dios es que aún del mismo polvo del que tú formas parte, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo resucitará, tú también resucitarás. Pero cuando nos vemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección no fue lo normal,
sino que ahora sale de una forma transformada y gloriosa, de tal forma que incluso los mismos discípulos en el camino de Maús o aquellas mujeres no lo pudieran reconocer porque su cuerpo ahora es diferente. ¿Sabes que la resurrección para nosotros significa que tú serás resucitado, resucitada con un cuerpo glorificado y que serás también ser parte de un reino más grande y más extraordinario? No estamos hablando de que el corazón nuestro vuelva a respirar, sino que serás una nueva criatura transformada para un reino nuevo. La transformación que recibió nuestro Señor Jesucristo también será nuestra transformación. No miréis cuando hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo simplemente los hechos. Cristo murió y Cristo resucitó al tercer día, sino mirar el resultado, las razones de esa resurrección, todo lo que eso trae y contrae para nosotros. ¡Ay de aquel gran día cuando las tumbas den todos los cuerpos nuestros y podamos ver que ya no somos lo que éramos, sino algo mucho más extraordinario, sin heridas, sin llagas, sin lágrimas, sin desesperanza, porque todo habrá sido transformado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo será nuestra resurrección. Así, Pablo le está diciendo a los filipenses y nos está diciendo a nosotros: mirad, creyentes, ¿queréis saber de verdad que hay esperanza? ¿Que los cielos están abiertos? ¿Que podéis mostrar y conocer todo el poder inmenso de Dios? Fijaros en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo el Evangelio, todo el poder de la Iglesia se concentra en aquellos 3 días. Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó. Pero nos queda algo, todavía continúa, porque aun cuando vemos que es extraordinaria la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que implicará nuestra resurrección, Pablo añade: por lo cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Y ahora qué? Dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Porque veréis, la grandeza de este Evangelio que nos sostiene y que nos mantiene y que nos va a acompañar a lo largo de todas nuestras vidas no es simplemente que nuestro Señor Jesucristo vino hace casi 2000 años y que murió en una cruz y que sí, que resucitó y que ya está. No, ni mucho menos. Hay algo más extraordinario y sorprendente para nuestros oídos y para nuestro corazón, porque nuestro Señor Jesucristo no terminó su obra en la cruz. No terminó su obra en la resurrección, no terminó su obra en la ascensión a los cielos, sino que ahora está sentado en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, nos dice, y tiene bajo sus pies todo el dominio, dice, sobre principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y entonces ahora hagamos un esfuerzo que no es difícil, es muy sencillo y es muy simple. No veas a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz. Por supuesto que nuestro Evangelio está centrado en la cruz. Por supuesto que damos gloria al Señor por la resurrección. Pero ahora vosotros tenéis que centrar vuestra atención de que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y que está sentado en el trono que gobierna todas las cosas, que no hay nada que se escape de su dominio y de su autoridad. En el cielo, a la diestra del Padre, igual al Padre como nos enseña también las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo tiene el dominio. Claro, este es el Evangelio. El Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo en el pasado y durante toda la eternidad tenía el dominio de todas las cosas. Él estaba en el principio de la creación, es el autor de todo lo que hay en nuestro alrededor. No podemos entender todo lo que es el secreto de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. No podemos llegar a comprender lo que significa esta persona en la divinidad. Pero nuestro Señor estaba allí, tenía toda la gloria del Padre y de pronto se despoja.
Y se quita todo eso y se hace siervo, y siervo sufriente, y siervo hasta morir en una cruz por nuestros pecados. Lo podemos ver maltratado, lo podemos ver desnudo, ensangrentado, de tal manera que ni siquiera era reconocible. Pero entonces despierta, se levanta de entre los muertos. Y no simplemente es para seguir un poco más en esta vida, sino para tomar el dominio sobre todas las cosas. Quien nosotros tenemos como cabeza, el que nos dirige, el que nos protege y nos gobierna, no es alguien que ha manifestado su poder en el pasado, sino alguien que sigue manifestando su poder en el presente. Nosotros no pertenecemos a alguien que hizo algo y ya está, sino en algo, en alguien que sigue haciendo y obrando de manera extraordinaria también en el presente. Pablo lo dice, sí, Cristo resucitó, pero ahí no acaban las cosas. La cosa continúa. Y nuestro Señor Jesús está sentado a la diestra del Padre. Y como se anunciaba en el capítulo 3 del Génesis, Él tiene el dominio sobre todas las cosas bajo sus pies. Él resucitó en victoria y manifestará su victoria hasta el final de los tiempos. Y en Él es el que nosotros descansamos. Miramos a nuestros enemigos, porque tenemos enemigos, aparte de nuestra propia naturaleza, del pecado en nuestro corazón, nuestras debilidades. Nuestro caminar diario es duro y es difícil, es complicado. Mirar, cada uno de nosotros, por muy inteligentes que seáis, por muy jóvenes que seáis, por muchas posibilidades que tengáis, sois pobres criaturas en este mundo que es una inmensa tormenta de oscuridad. Y hay de nosotros quien podrá mantenerse ante su propia debilidad. Bueno, cuidado. Si el Señor Jesucristo murió por ti, Él continuará la obra contigo. Es decir, que en medio de la debilidad, Él sigue siendo el fuerte. Tiene el control de todo aquello que te rodea y que te afecta. No lo ha perdido, no lo ha dejado en ningún instante. Él lo manifestó en su muerte y en su resurrección en victoria, y ahora nos dice, no estás solo, yo he vencido al mundo y por tanto estoy a tu lado. Pero lo que nos está diciendo aquí, además, que lo manifiesta en otra parte de las Escrituras, es que Él tiene dominio sobre todo lo que es visible y lo que es invisible. No simplemente son de tus circunstancias, no es simplemente que Él sea un bastón para que te sostenga en medio de las dificultades, sino que hay fuerzas oscuras que tú ni siquiera serías capaz ni de ver y mucho menos de resistir. El diablo no es un juego. El diablo no es alguien débil a tu alrededor, es el príncipe de este mundo y es inmensamente poderoso y puede hacer contigo lo que pudo hacer con el mismo Job. ¿Quién eres tú para poder enfrentarte en tus propias fuerzas a este gran enemigo que no solamente está él, sino que tiene una hueste de ángeles caídos llenos de maldad, dispuestos a oponerse a toda la obra de Dios en todo momento y en toda circunstancia? No nos engañemos. En este mundo podemos ver las manos del diablo en los imperios, en la economía, en la farmacia, en las enfermedades, en los conflictos, en las guerras. Y cuando nosotros nos vemos que simplemente somos figuras en un juego de ajedrez, podremos decir quiénes somos nosotros para poder vencer a estos grandes enemigos que pueden hacernos tanto daño y lo hacen en nuestras vidas. Y entonces el apóstol Pablo nos está diciendo, recuerda, hermano, aquellos que habéis resucitado de la muerte espiritual a una vida espiritual, tendréis que saber que nuestro Señor Jesucristo no simplemente vive, sino que ahora Él tiene dominio y control sobre todos los enemigos. El príncipe de este mundo es una pequeña obra, experiencia, situación de nuestro Dios que gobierna todas las cosas. El diablo no controla a Dios, es Dios quien controla al diablo. Y tenemos que recordar siempre que el diablo está bajo los pies de nuestro Dios. ¿Qué decimos de este mundo? Este mundo es seductor. Y me temo que muchos de vosotros podréis sentir la atracción
No penséis que el diablo os va a engañar o el mundo os va a atraer con sonidos ensordecedores. No, la música del mundo es atractiva. Y los engaños son inmensos. El pecado es engañoso. Y cada uno de nosotros puede tener una atracción para ser arrastrado y consumido por el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos vencer tanta atracción, tanta música engañosa que nos puede atraer hasta arrasarnos y destruirnos? Bueno, no olvidéis, nos dice el apóstol Pablo, que nuestro Dios está sentado en el trono de victoria. Y no solamente que Él es nuestro protector en la debilidad, y no solamente Él es el que tiene bajo sus pies al mismo Satanás y sus ejércitos, sino que además nos protege en este mundo. Yo he vencido al mundo. Claro que nos pueden dañar en nuestra carne, pero no van a poder tocar nuestro espíritu. Nuestra alma está segura en las manos de nuestro Dios. Por supuesto que pudiéramos llegar un día a la presencia de Dios con muchas heridas. Y ciertamente algunos de nosotros llegaremos con mucha aflicción, con mucho cansancio, con mucha angustia, pero llegaremos. Porque este mundo no nos puede sostener, ni nos va a arrastrar, ni va a arruinar lo que nuestro Señor Jesucristo ha conseguido en la cruz y con su resurrección. Alrededor de nosotros hay un ejército inmenso de ángeles que nos quieren empujar al abismo. Y nos dice que las huestes del Hades golpean contra la iglesia con toda su fuerza. A veces parece que va a destruir toda la obra del Señor. No, esto es un engaño del diablo. No es posible. No es posible que el diablo pueda contra la iglesia y que vaya a arruinar la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo con su muerte y con su resurrección. No simplemente Él que los ha conquistado con su muerte y resurrección, sino que ahora está sentado en el trono de gloria y Él tiene el poder. Y por tanto, todo este inmenso ejército de enemigos y de opositores, como se nos dice aquí, no pueden hacer nada para lo que el Señor Jesucristo vino y el Señor Jesucristo conquistó. Pablo lo dice de la manera que pudiera abarcar todo lo que nosotros no podemos abarcar en esta hora y en este instante. Dice, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Los hermanos de Éfeso y de la zona alrededor, Pablo está en prisión cuando está escribiendo la carta y no están viviendo tiempos fáciles los creyentes de la época de Pablo y más bajo el Imperio Romano y también sobre la persecución de los judíos en todo lo que sería Israel. No es tiempo fácil. Y Pablo está diciendo, bueno, pero el Señor Jesucristo ha resucitado y Él está a la diestra del Padre. Pero no solamente lo está diciendo para ellos, sino que lo está diciendo para nosotros. Está diciendo para aquellas generaciones que vamos a estar o que podamos estar en el futuro cuando nuestro Señor Jesucristo venga. No solamente es ahora, sino que va a ser siempre. Y que cualquier enemigo que vosotros encontréis para vuestras almas, cualquier enemigo, ya sea vuestra debilidad, ya sea lo visible, sea lo alto, sea lo profundo, todo aquello que os pueda rodear para destruiros, desanimaros, apartaros, no va a poder tener ningún poder ni ninguna autoridad, porque nuestro Señor Jesús es el que tiene el control en el presente. ¿Va a tardar nuestro Señor Jesús otros 2000 años? No sabemos. ¿Tiene el Señor planes para el día de mañana o dentro de un tiempo? No importa. No importa cuán largo sea el camino que nosotros tengamos que andar, a nuestro lado siempre estará nuestro Dios, estará nuestro Señor. Estará su poder, estará su control en todo momento, como nos dice aquí y nos dice también en Colosenses. El poder de nuestro Señor Jesucristo, Él como Rey, como dueño, el que tiene dominio, no es algo del futuro, no es algo de un milenio, está siendo ahora. Pablo está diciendo, Él está ya sentado, no se va a sentar, ya lo tiene y lo tiene por seguro.
No es algo que nosotros tengamos que alcanzar o que Él lo vaya a manifestar de alguna manera. Ya estamos seguros. Es decir, en el momento mismo que tú has puesto tu confianza en el Señor Jesucristo, se te ha garantizado que Él ha pagado por tus pecados en la cruz, y para manifestar que esto es una realidad, Él ha resucitado de entre los muertos, habiendo pagado por tus pecados, y para que eso pueda continuar a lo largo de toda tu vida hasta que Cristo venga, Él está sentado a la diestra del Padre y tiene todo bajo sus pies. Él tiene todo el dominio de lo visible y de lo invisible. Acostúmbrate a ver a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, en el trono de gloria. Y por tanto no hay nada ni nadie que pueda cambiar las cosas que Él ha conseguido. Pero hay una tercera cosa que se nos dice aquí. Dice acerca de la resurrección y que está sentado en el trono y que tiene dominio sobre todo y sometió todas las cosas bajo sus pies y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es cabeza de todo y en particular es cabeza de la Iglesia. Él es el que dirige y Él es el que gobierna. Y esto lo tenemos que tener en cuenta porque es para nuestro alivio y es para nuestra fortaleza. Mirad, no es simplemente que tengamos un Dios como una fuente de gracia que pueda actuar de manera concreta para sacarnos de todos los líos en los cuales nosotros nos podamos meter. No, lo que nos está diciendo es que ahora nuestro Señor Jesús es no solamente el que está sentado a la diestra, sino que es cabeza de su cuerpo, que somos nosotros los creyentes. Y nosotros estamos sujetos a Él, es el que nos dirige. Nosotros, los que somos y lo que tenemos, somos dirigidos por esto, por lo que tenemos aquí. Y esta es la imagen que Pablo quiere expresar y que lo dice en Colosenses y en otros lugares. Él es la cabeza de su pueblo, que es la Iglesia. Y por tanto, Él es el que nos va dirigiendo y nos va formando. Estamos sujetos a Él. Él es el que tiene el dominio y el control sobre todo. ¿Podemos resistir al diablo? ¿Podemos resistir al diablo? Sí, porque si estamos sometidos, como nos dice el apóstol Santiago, sometidos a nuestro Dios, entonces podemos resistir al diablo. Nosotros podemos decir no al diablo, a sus ataques o a su seducción, siempre y cuando nosotros descansemos y nos sujetemos a la voluntad de Dios en todas las cosas. No es simplemente que se nos ha dado una fuerza para la independencia. No es que cada uno pueda correr su batalla por su cuenta como un llanero solitario. No, lo que nos ha dicho es que ahora todos nosotros que formamos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo podemos hacer resistencia a los mismos ataques del diablo. Cuando está hablando de iglesia, está hablando de la iglesia universal. Está hablando de todos los creyentes del pasado, del presente y del futuro. Incluye a todo creyente verdadero de toda época y de todo lugar. Cristo es nuestra cabeza para beneficio de su cuerpo, nos dice aquí, para el beneficio de la Iglesia. Y entonces nosotros descubrimos algo más que curioso, elemental. Dice, fijaros bien cómo lo expresa. Sometió todas las cosas bajo sus pies, lo hemos dicho, y lo dio, ahora está, nuestro Señor Jesucristo, por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Él es nuestra cabeza y nos dice que Él tiene el control de todo lo que está a nuestro alrededor, la cual, nosotros, la Iglesia, es su cuerpo. Y entonces añade, la plenitud, nosotros, la Iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos la plenitud, dice el apóstol Pablo, de la Iglesia. Y entonces podemos llegar a comprender y no confundir lo que esto está significando. El Señor Jesús te ha salvado a ti, sea quien seas, ha perdonado tus pecados, te ha hecho ser parte del cuerpo, un miembro de la Iglesia y de la Iglesia universal, porque tiene un plan para ti. Ahora Cristo vive para servir a la Iglesia porque Él se ha entregado para presentar a la Iglesia santa y sin mancha. Es decir,
que nuestro Señor Jesucristo está obrando de una manera portentosa y poderosa en tu vida y en la vida de la Iglesia para hacerla santa y sin mancha. Tiene un propósito concreto contigo. Todo lo que hay a nuestro alrededor, fijaros bien, es de la Iglesia. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Corintios y está diciendo todo es entregado para vosotros y un día juzgaréis. No es simplemente que nos ha librado y nos va a poner, nos va a colocar en un rincón del universo o de la gloria del Señor. Al contrario, Él tiene un plan poderoso y extraordinario para todos nosotros. Los creyentes seremos parte de su pueblo. Y aun cuando Él, como hemos dicho en algunas ocasiones, es el Rey de Reyes, nosotros seremos reyes. Y aun cuando Él es el Señor de señores, nosotros somos señores. Tiene un plan concreto, preciso, específico para todos nosotros. Y por tanto nos va a cuidar para presentarnos santos y sin mancha. La obra del Señor sigue obrando en nuestras vidas. Volvemos otra vez a decir, no solamente Él resucitó para darnos la victoria y arrancarnos del infierno o del castigo eterno que estaba preparado, no solamente es que nuestro Señor Jesucristo está sentado en los lugares celestiales para tener control sobre todo dominio que pueda estar bajo sus pies, sino que además ahora Él es cabeza de la Iglesia, de los creyentes y que tiene un plan concreto para todo su pueblo y que va a trabajar para hacerlos santos y sin mancha. Uno de los comentaristas lo ponía de esta manera. Cuando el esposo se casa con su esposa, la esposa se casa con el esposo, cuando uno de ellos falta, se ven incompletos. Es decir, cuando uno está fuera del hogar y falta uno del matrimonio, parece que algo falta elemental, se está incompleto. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es algo parecido a esto. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, se ha hecho hombre, se ha hecho esposo y está incompleto hasta que tenga a su novia, a su esposa, santa y sin mancha en los cielos. Él sigue siendo Dios y Él sigue estando en el trono, pero en la eternidad han decidido redimir a un pueblo. Y que tú eres parte de ese pueblo. Fíjate lo que te está diciendo. Eres parte de los escogidos de Dios para que puedas estar en los cielos. Y no va a terminarse, no se va a completar, no se va a definir de manera total hasta, dice, que nosotros estemos en aquel lugar como se nos ha prometido que estaremos, sin mancha y sin defecto alguno. Es el poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Cada día de tu vida, por medio de la obra del Espíritu de Cristo y de la santificación, el Señor está trabajando en ti. No ha terminado la obra. Y como pueblo nos sigue limpiando y santificando, pero como parte del pueblo de Dios, de la Iglesia. No pienses que uno puede haberse convertido y seguir su vida y su historia independiente. Cuando está hablando de cuerpo, está hablando de miembros. Hermano, hermana, tú tienes los dones, tienes parte fundamental en la obra local del pueblo de Dios. Tienes tus responsabilidades. Pero fíjate bien lo que te está diciendo este texto. Nuestro Señor está trabajando en ti, te ha dado los dones y te fortalece y te cuida para que seas la plenitud, para que se pueda cumplir todo el plan de Dios. En la eternidad se decidió que Dios Hijo se hiciera hombre, viniera a este mundo, muriera en la cruz por sus pueblos, tú fueras rescatado, fueras redimido y puedas tener la resurrección y puedas confiar en un Dios que gobierna sobre los cielos en todas las cosas, pero que ahora Él también es tu esposo y te cuida y te santifica día tras día porque quiere que tú estés con Él en el cielo por toda la eternidad. La obra del Señor no ha terminado. Va a terminar cuando todos y cada uno de nosotros, los creyentes, estemos con Él en gloria, santos y sin mancha. Y entonces ahora te miras y te dices,
soy débil, pero de la misma manera que Cristo ha pagado por mí, Él me sostiene. Tengo enemigos, inmensos enemigos, pero tengo un Dios sentado allí que tiene dominio sobre todo lo que yo no alcanzo a ver o yo no alcanzo a vencer. Y claro que puedo desfallecer y que puedo caer, pero soy parte del cuerpo de Cristo y Él es mi cabeza y por tanto me va a controlar. Y podemos vernos a nosotros en un mundo que es salvaje, que es fiero, pero ante nosotros tenemos un horizonte glorioso y seguro, porque nos dice el poder de Dios, el inmenso poder de Dios, se manifiesta no únicamente en la creación, en tu creación, sino en aquel que te sostiene espiritualmente, no simplemente porque domina o controla los elementos de este mundo, sino porque ha abierto una puerta al cielo y te ha permitido que tú puedas entrar por medio de Cristo a ese lugar glorioso que es el cielo. No te conformes con lo que tienes aquí y ahora. Descansa en la persona del Señor Jesucristo, porque es la manifestación del inmenso amor, pero también del poder de nuestro Dios para con nosotros. Amén.